Bueno, para mí lo más importante de la comunicación, que siempre me dediqué a la comunicación comunitaria y a la comunicación popular o a la comunicación alternativa, es el tema de rescatar la palabra de los que están en el silencio, que no significa hablar por ellos, sí significa crear las condiciones para que ellos vuelvan a hablar, porque el sistema los manda al silencio constantemente, porque sos tonto, porque sos ignorante, porque sos pobre, porque sos mujer, porque sos niño, porque sos viejo, porque sos indio, porque sos negro. Entonces, bueno, lo más importante para un comunicador popular es poner cauces para que la gente hable y haya nuevas construcciones de sentido, porque si no, nunca vamos a cambiar. Y lo más importante de la comunicación popular es que realmente resiste a el discurso dominante. No es un discurso que quiere dominar, es un discurso que se quiere recrear para recrear nuevas formas de estar en el mundo, nuevos valores. No quiere decir tampoco que todo lo que pasó antes no exista, pero un comunicador popular es popular porque comunicación popular siempre contradice a los sistemas dominantes. Lo dijeron muchos teóricos, que ahora no lo voy a decir. Y por otro lado, es una comunicación que lo que propone es la autonomía de las personas y la autoorganización de las personas. Entonces, tiene que ver también cómo uno va hacia los otros. Cómo uno va hacia los otros, ¿qué quiere decir? Si yo voy hacia un joven como si fuera un sujeto de control, es una cosa. Si yo voy hacia un joven como si fuera un sujeto de conocimiento, es otra cosa. Porque entonces yo voy a escucharlo. Y al escucharlo, él me va a decir lo que piensa y va a emancipar su palabra del silencio. Si no, no le va a importar hablar conmigo. Y como un joven, un montón de actores de la comunidad que se guardan, se meten para adentro, se entropían. Bueno, yo me enamoré de la comunicación comunitaria popular, vamos a decir mejor, cuando era muy chiquita. Fui una vez a Córdoba, Río Ceballos, que venía Marita Mata y Alfredo Paiva, venían del exilio, y los escuché y me enamoré. Me enamoré de eso, de hacer, de meter los pies en el barro, de ir hacia los otros, de encontrarme con personas que les pasaban otras cosas distintas que las que me pasaban a mí. Y escuchar. Siempre me gustó escuchar. Entonces, bueno, en La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, hay muchos conglomerados poblacionales alrededor y hay distintos problemas que seguramente en otras provincias que son más tranquilas, sobre todo de acceso a los derechos, y acceso a las políticas públicas. Siempre luché porque la universidad no se quedara en el intramuro, sino porque fuera hacia los otros, porque también la universidad es el Estado, porque nosotros pudimos estudiar, porque un montón de gente pagó los impuestos. Entonces, bueno, el ir hacia los otros significa que la universidad vaya para afuera, pero hacer un diálogo de saberes con la comunidad, porque no significa que el otro no sabe nada, ya lo dijo Freire, pero eso es una realidad. Al descubrirlo vas haciendo un montón de cosas. Entonces, bueno, yo siempre luché en mi facultad porque haya gente que trabajara para eso. Primero, que haya cátedras que vayan al territorio. Bueno, hubieron muchas cátedras que iban al territorio. Después era un lío bárbaro, porque había tantas cátedras que iban al territorio que iban al mismo lugar, se pisaba. Entonces tuvimos que hacer la unidad de prácticas y producción de conocimientos para ordenar eso. Después eran tantas las relaciones que teníamos con la comunidad que inventaron la Secretaría de Relaciones con las organizaciones de la comunidad. Y bueno, y ahora estamos haciendo investigación, acción participativa,
que antes el CONICET, todos eso no nos dejaban y ahora nos están dejando. Están bajando financiaciones para hacer proyectos de diálogo de saberes con el pueblo. Entonces, bueno, ahora estoy haciendo eso. Noto es que hay una voluntad, una intención, hasta diría yo en muchos casos hasta una pasión por tratar de hacer más visible la ciencia, por tratar de comunicar los resultados de las investigaciones y por tratar fundamentalmente de acercar los contenidos científicos, los resultados de las investigaciones hacia el común de la gente, digamos, ¿no? Al ciudadano común. Lo que es interesante escuchar es cómo hay distintas intenciones respecto de por qué hacerlo, ¿no? Y esto me parece que es un espacio muy bueno como para poder poner sobre la mesa todas estas variedades de intenciones sobre por qué hacerlo, ¿no? En el caso nuestro, por lo menos que compartimos dentro del espacio de Puerto Ciencia, tiene que ver con la contribución hacia la civilidad, es decir, a fomentar o promover la formación de un ciudadano capaz de decidir, un ciudadano que tenga cierta cultura en lo que son los resortes de las decisiones que tienen que ver fundamentalmente con la tecnología, la ciencia y el para qué investigamos lo que investigamos, ¿no? Uno de los cambios más relevantes que uno puede observar es cómo se disponen los distintos ámbitos, los distintos espacios de investigación hacia la divulgación. Esto es un cambio importante porque hace 15 años atrás las experiencias no eran muy buenas, no había mucho profesionalismo en esta idea de abordar el discurso de quien tiene que comunicar con la metodología, el formato, etc. Hoy en día se nota, en principio, por un lado una mayor intención, un mayor deseo, y por otro lado mayor profesionalidad a la hora de las personas que hacen la divulgación o que tienen que ver con sacar hacia afuera, digamos, lo que está dentro de los laboratorios, lo hacen con una cantidad de herramientas y formatos mucho más aceptables, mucho más, se ponen de acuerdo con los investigadores y ya hay una simbiosis un poquito mejor. Esos son los cambios más importantes que he visto. Las universidades hoy en día deben poder llevar la punta en términos de, primero, sabiendo que forman parte de una manera muy fuerte dentro del sistema científico, deberían poder llevar la punta de transmitir justamente hacia la sociedad todo lo que está ocurriendo dentro de sus claustros. Y digo, deberían llevar la punta porque las universidades, sobre todo las universidades públicas, son solventadas por la misma sociedad. Entonces, es como de hecho, se cae de maduro que debería existir esa devolución en esos términos. Pero fundamentalmente, creo que esa divulgación tendría que compartir esta intencionalidad. Lo hacemos para que la sociedad pueda tomar decisiones más informadas, o más adecuadas, porque tiene el conocimiento para hacerlo. Yo siempre me consideré un militante de la cultura. Un amigo en México dice, nosotros somos provocadores culturales. Y creo que está bastante certero en eso. Sí, yo siempre lo tomé así, como una militancia. Mi forma de trabajar y de hacer las cosas siempre fue con ese pensamiento y con un contenido, ¿no? Dentro de todo eso. Yo lo que hago en los documentales de alguna manera es, utilicé esa herramienta para contar historias que yo quería contar. Tengo un montón de historias que tengo guardadas acá, que cada uno tiene una vida propia, ¿no? Y bueno, eso es lo que estoy haciendo en los documentales. Una cosa me va llevando a la otra, ¿no? Eso. Cuando presento yo Todavía Cantamos, el documental que hice del coro Quiero Retruco, en La Rioja, los amigos me cuentan de un santito que hay en Pozo Hondo, un pueblo de Santiago del Estero limítrofe con Tucumán.
a mí me queda como picando la pelota, yo me regreso a México, pasan los días y de pronto se me empieza a aparecer esa figura del caído del cielo. Hasta que averiguo a través de ellos quién me puede informar más detalle, y empiezo a indagar, y empiezo a buscar. Y entonces cuando decido acometer esto. ¿Por qué acometo esto? ¿Qué es lo que me llama la atención? Yo siempre pienso que hablamos de Bolívar, de San Martín, de los grandes ídolos, de Morelos, Bolívar, ¿no? Sucre. Pero para que ellos existieron gente como Toconaz, gente humilde que nunca pidió nada a cambio y que dio la vida para que nosotros vivamos o tratemos de vivir un poco mejor. Esa gente anónima para mí es muy importante, porque podría haber sido yo. Yo siempre digo, yo nací en una aldea que eran 2 casas. Mis papás trabajaban en el campo, eran campesinos y por casualidad tuvieron que emigrar, llegaron a Argentina y yo aquí estoy, pero podría haber sido aquel. Ese campesino también, ese de hombre olvidado ahí en la historia. Toconaz es uno de los tantos seres que merecen para mí el gran cariño. Esos seres que pasamos y vemos que trabajan en el campo, y ahí seguimos en el tren, pensando en lo nuestro, pero ellos están ahí. Ellos producen, hacen cosas. Entonces, de alguna manera, el acometer a Toconaz es hacer un homenaje a todos ellos, a toda esta gente y a nosotros mismos, para que no nos olvidemos que gracias a esa gran cantidad de gente, nosotros somos un poquito mejor. ¿No? Entonces, ahí es donde yo empiezo a investigar, porque no había fotografías, no había documentos, y empiezo a indagar. Vamos indagando, nos embarcamos, vamos a Tucumán, empezamos a buscar gente que se atrevió a hablar, porque el miedo está al día de hoy establecido, no quieren hablar. Mucha gente, cuando a mí me causa gracia esto, gracia, no sé si gracia o lástima, cuando dicen no son 30.000 los muertos, la cantidad de gente que hay desaparecida y que no se atreven a denunciarlo. Pero además hay una cosa que siempre nos olvidamos. Se habla de los muertos, pero el daño moral, el daño psicológico que se ha producido en ciertos sectores de la población de este país y de tantos otros que ha ocurrido cosas como esta, o peores, como en México actualmente, no. ¿Quién paga los costos de las niñas violadas, de los torturados, de los que no tienen palabra, que no tienen posibilidad de hablar, que no tienen posibilidad de denunciarlo? Que son cantidades enormes, no son 2 o 3. Yo tengo algunos testimonios que filmé, que no me atreví a ponerlo porque dije, pues no aporta la película, no aporta el documental, y además es como escarbar en la pudredumbre de este sistema, ¿no? Lo podrido que está un sector de este sistema, de esta población, de los represores, de los que gobiernan o mal gobiernan, ¿no? Entonces traté de centrarme más que nada en Tomás Francisco Toconaz, ¿no? Y me llamaba por otro lado la atención de que estos delincuentes uniformados, que después se iban a confesar y se lavaban las culpas en la iglesia, con el apoyo de la iglesia, lo tiraron desde un helicóptero y jamás se imaginaron que lo iban a transformar en santo, que el pueblo lo iba a transformar en santo. Es increíble, ¿no? Soy docente de producción radiofónica, pero coordino un laboratorio de sonoro que hay en la facultad, en la Escuela de Comunicación Social, donde además de usarse para espacio de práctica para los alumnos, para actividades de extensión, capacitación, también la idea es sino que ya venimos haciendo distintas producciones y algunas de ellas se pasan por Radio Universidad. Digamos, son producciones que hacemos nosotros en el laboratorio sonoro y que se emiten por Radio Universidad. La relación es bien estrecha porque el director de Radio Universidad es graduado de nuestra carrera y además es docente de producción radiofónica. Tenemos un laboratorio sonoro que en principio se pensó para dar clases,
pero ya con otra lógica. Es un aula que da al estudio con 2 ventanas, una da al estudio donde están los alumnos y otra a la sala de operadores, y del otro lado hay una sala de producción con un estudio más chiquito para grabación de secos, básicamente. O sea, tenemos 2 estudios, uno para con más capacidad y el otro para 1 o 2 personas nomás al aire. Y ahí, bueno, empezamos a dar clases ahí y eso cambió mucho la lógica de dictado de clases, porque antes había que pedir turno para ir a grabar y creo que eso dinamizó mucho las clases. Pero nos quedamos con ganas de más, entonces empezamos a pensarlo también como un lugar de capacitación. Entonces, toda la gente que trabaja ahí son graduados de la carrera, entonces empezamos a dar cursos en principio de edición de sonido, talleres de producción de documentales, empezamos con un montón de proyectos de extensión, que hoy los contaron a la mañana, pero con gente con problemas de salud mental, con chicos, con adultos mayores, o sea, en relación con organizaciones sociales que también se hacen ahí. Y empezamos a pensar esta lógica de producir, o sea, con los alumnos, pero también con el equipo de gente que hay para poder producir contenidos, como, bueno, por ejemplo, esto de los programas que se hacen no lo hacen los alumnos, sino el equipo de gente que trabaja y que son docentes ahí. Y lo que generó que el espacio esté todo el día lleno de gente. Yo cuando veía el espacio que tienen ustedes acá, ya le preguntaba a Leo, tiene la lógica que teníamos nosotros antes, que es de pedir turno y un espacio cerrado durante mucho tiempo. Y con esto realmente se dinamizó mucho y es un espacio que está todo el tiempo con gente, donde la gente se reúne y hacen tareas de producción y de capacitación y circula gente todo el tiempo, y me parece que eso generó además la apropiación de cuestiones que quedaban como la técnica, de la cual se encargaban los técnicos, y ahora generó esa cosa de mucha más circulación y que la técnica es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, a mí me parece que la radio universitaria no tiene que apuntar a un público universitario. Yo creo que, hoy lo decíamos, creo que la radio universitaria tiene que usar a la universidad como fuente y no como tema. Me parece que eso marca una diferencia esencial y se ha charlado mucho en Rosario, no sé si necesariamente se logra y si eso es lo que se tiene, pero que es que el establecimiento de agenda o los entrevistados, los lugares de consulta, que la universidad sea una fuente privilegiada a la hora de llamar a alguien para preguntar sobre algo. No necesariamente se cumple o se hace, porque digo, yo no dirijo la radio, es lo que a mí me parece, ¿no? Pero me parece que tiene que apuntar al tan mentado público en general. Después creo que hay recortes y fragmentaciones propias de un estilo musical, una estética, que van marcando ciertos recortes. Por ejemplo, me parece que Radio Universidad de Rosario, no hay estudio de audiencia en Rosario, pero creo que, o lo vemos con los estudiantes, no tiene un público sub-25, por ejemplo. Creo que los estudiantes universitarios no escuchan mucho la radio universidad, que tiene un perfil, sobre todo por la música y la estética, me parece hacia más, podríamos decir, al target de los docentes universitarios, aunque no es que lo escuchen solo los docentes, pero de otra edad. En general, yo lo que te digo, me parece que el perfil que tiene que tener la radio es esto, es que el que lo escucha encuentra otra cosa en el sentido de a quién se le preguntan cosas, quiénes son los entrevistados, quién es fuente de esto, y que ante cualquier tema de coyuntura o atemporal, por ahí vos escuches a lo mejor un investigador, un economista no mediático, pero sí formado, hablando sobre el mismo tema que a lo mejor en otros medios llaman siempre el mismo, digamos. Me parece que ese tendría que ser el perfil, que la marca esté en el tratamiento y no en los temas.
Argentina tiene, desde mi punto de vista, no solo de Latinoamérica, sino, y no hablo de un anclaje ni un punto de vista nacionalista, bueno, el cine no se debe pensar en esos términos, al menos inicialmente. Pero no tengo dudas que es si no está entre una de las 3 o 4 o 5 cinematografías de mayor diversidad. O sea, es insólito la diversidad. Uno aquí tiene películas dentro del orden, lo que llamamos documental como ficción, de una variedad que no hay en otras cinematografías. De Latinoamérica ni dudas, pero ni siquiera en otros países, ¿no? O sea, podríamos decir sí que en Francia hay ciertas variedades interesantes, podríamos decir que Corea tiene probablemente el cine más diverso en la actualidad, creo que es el cine más fructífero en los últimos años. Pero Argentina tiene estas variedades. Entonces, de pronto, si uno tiene que identificar películas que se escapan de las poéticas del cine contemporáneo, cuando uno se encuentra con una película como Historias Extraordinarias de Mariano Ginás, ahí uno está viendo algo que no se parece prácticamente a nada, lo cual no significa que sea una película surgida de la nada. Es una película que dialoga con tradiciones literarias del siglo XIX, pero que no es una película de ilustración literaria en el cine. Es una película que toma un impulso y que lo lleva al cine y lo destituye del orden literario. Es una película enteramente cinematográfica. Ahora, eso sucede con Ginás, es un caso muy preciso, es algo que uno no encuentra en otras cinematografías similares. De hecho, hasta hace poco, cuando aparece Tabú de Miguel Gómez, que para mí es una película fuera de lo común, alguna que otra persona o algún que otro crítico sugerían que Tabú, película que gana un premio fundamental en el Festival de Berlín un año y medio atrás, había tomado cierta inspiración o algunas cosas de Ginás, ¿no? Ciertas modalidades narrativas. Yo creo que eso es un caso muy concreto. Luego, en el orden documental hay una cantidad de experimentos en nuestro país que uno dice, es una cinematografía muy rica, no del todo reconocida por nosotros mismos como sujetos que pensamos el cine. Hay una tendencia a negativizar que el cine argentino está como en una crisis, como que no tiene público. En un sentido es cierto, pero en otro sentido, si yo miro todo lo que hay, una película como La Chica del Sur, la película que creo que van a pasar en estos ciclos, bueno, la película de José Luis García es una película notable. Y no hay muchas películas así afuera. El público en principio no es una entidad homogénea. Los públicos están divididos en clases, en zonas, en territorios, en generaciones. Y es muy difícil poder inteligir los deseos del público. Está claro que hay todo un aparato de construcción del deseo de las películas. O sea, a uno le empiezan a decir que hay que ir a ver Batman, después le dicen que hay que ir a ver el Superman, después te dicen que ahí, ¿no? Empieza a haber un ruido. Y uno casi como si fuera una suerte de sonámbulo dice, tengo que ir a ver Superman, y va a ver Superman. Pero cuando uno indaga un poco el público, este público heterogéneo, siempre es bastante más inteligente de lo que uno imagina, y ante ciertas películas que son introducidas, que tienen un contexto, que el público se le dice, usted también puede ver esto, y con mucho respeto, los públicos realmente responden. Eso se puede ver en la micropolítica de los cineclubes, que uno puede ir formándose con un público junto a él, y uno puede ir de un grado determinado de exigencia a un grado mayor de exigencia. Eso puede suceder en salas de arte que son respetuosas y realmente se preocupan por pasar ciertas películas, y eso es lo que deben hacer los festivales. Un festival se mide en función de su catálogo. ¿Qué películas programaba el Bafisi en 1999, 2000, 2001 y qué películas programa hoy? Si uno simplemente compara el catálogo del 99 y el 2000 a los catálogos de hoy, es un cambio radical, o sea, es como una línea bien ascendente. O sea que, en ese sentido, el público puede ver mucho más de lo que en principio se cree los sabios del marketing o los que creen los sabios de las exhibidoras de las salas. El problema es la accesibilidad y los lugares de discusión y la información que gira en torno a las películas.
Es muy necesario, hay un término que usa un señor francés en alguna época que se llama intercesores. O sea, a veces los críticos son como intercesores, a veces los programadores, los festivales, que son una intercepción que permite un puente, porque muchas veces la distancia, nadie es bruto, todo sujeto puede ver cualquier cosa, puede ver Chris Marker, Godard, no hay problema, pero es siempre una cuestión de entrenamiento y de hábito. Y el problema es que hay un hábito de construcción inconsciente, que es el que efectivamente funciona a través de los medios típicos de comunicación, de la publicidad, etcétera, que uno en un momento, vuelve a insistir, está en una pseudo condición de zombie. Pero es el mismo tipo que es un zombie con una invitación sincera, que es lo que un festival debe hacer. Vení, acá hay otra cosa para ver. No desde el lugar del snob, que es muy fácil la construcción del snob cinematográfico, sino en la idea de que la diversidad es la regla para una educación cinematográfica edificante. Lo que estamos trabajando tiene que ver con juego y aprendizaje, pero lo que trato de hacer es invertir la pregunta, ¿qué aprendemos cuando jugamos? Entonces, si uno hace un poquito de historia, tenemos como antecedente que en la escuela no se va a jugar. A la escuela se tiene que ir a aprender. Y yo digo, ¿qué aprendemos cuando jugamos? Y lo que estamos tratando de hacer es que el docente, en la escuela, el facilitador, que lo llamamos desde el área de juego, pueda valorar el juego como una herramienta que la tiene que descubrir y la tiene que conocer. Y esa herramienta, que tiene múltiples posibilidades de uso, él tiene que conocer, investigar esa herramienta, pero a su vez conocerse él, porque es su creatividad, su forma de utilizarla, es lo que va a hacer que sea más eficaz. Y el juego se convierte en la escuela en una estrategia de intervención. Yo hablo pedagógica porque puedo aprender jugando, y en otra como una estrategia de intervención social. ¿Por qué? Y porque el docente coordina un grupo de aprendizaje y tiene juegos que sirven para integrar, para que el grupo se cohesione, para facilitar la comunicación. El docente interviene a través de propuestas lúdicas, que yo lo llamo escenarios lúdicos. Estoy definiendo eso. ¿Qué es un escenario lúdico? Y en una escuela hay muchos escenarios. Hay actores. En un escenario, a veces el docente le toca organizar un juego en la reunión de padres. Y hace que los padres se conozcan, se comuniquen, puede hablar de aprendizaje. En otro momento, la escuela se va a campamento y utiliza el juego, le cambió el escenario. Y en otro momento viene el Día del Niño y aparece otro escenario de juego. O en otro momento, el grupo, y no hay integración entre las nenas y los varones, o hay un chico nuevo que lo dejan de afuera, y tiene juegos que permiten que se mejore la comunicación. Que es decir, el escenario cambia, pero el docente es el que tiene que saber cuándo utiliza el juego y en qué escenario está. La jugueteca es un espacio donde el que participa, niño, comunidad, familia, adultos, adolescentes, juega libremente. Pero para que el chico juegue libremente, el facilitador, el docente, tiene que proponer y crear momentos diferentes de juego. El chico va a jugar libremente cuando conoce variedad de juegos. Yo hoy estoy hablando de analfabetismo lúdico. ¿Qué quiere decir? Conocemos pocos juegos, tenemos que enriquecer la matriz lúdica. Hoy la sociedad de consumo te hace jugar con el celular, con la Play, y se está perdiendo el vínculo familiar, lo que dirían las inteligencias múltiples, la interpersonal, o conocerte vos, la intra. Y lo que tenemos que facilitar es recursos para que el chico conozca, o facilitar al docente que conozca nuevos juegos. Por esto esta formación. Hoy con los docentes, yo la metodología la llamo formación lúdica en la acción. ¿Haces capacitación? No, hago entrenamiento lúdico, porque vos te vas entrenando y vas desarrollando como profesional ciertas capacidades que te permiten agudizar la mirada. Es como un actor, observa, mira gestos, interpreta y ahí decide cuándo intervenir. Entonces el juego para mí, yo lo aprendí de la salud, no hay nada más sano que un chico jugando. Y el docente lo sabe, porque cuando ve que un chico no puede jugar, le dice a la mamá, che, ¿pasa algo en casa? Porque, y tu nene hoy no jugó bien, algo está pasando. Creo que tenemos que aprovechar la expertez que tiene el docente
y brindarle herramientas para que se convierta en un facilitador de escenarios de juego. Yo creo que hay que volver a reconstruir lo que se fue perdiendo, que fue la transmisión natural que tenían los pueblos de lo lúdico, la cultura lúdica. Y creo que en la escuela, hoy se tiene que jugar en la escuela. En la Argentina, el 27 de septiembre fue el día que se votó en el Congreso Nacional la inclusión de los derechos del niño en la Constitución argentina. Yo creo que todas las escuelas tendrían que ese día parar y jugar, en respeto a la inclusión de los derechos del niño.